Felicidades, estamos en la sesión 8 del curso de Espiritualidad Emocionalmente Sana. Sigue al próximo paso para desarrollar una regla de vida. Tratamos de ayudarlos en esta nueva fase en su peregrinar espiritual. Vimos el problema de la espiritualidad emocionalmente enferma, conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios, retroceder para poder avanzar, el viaje a través del muro, agranda tu alma a través del dolor y la pérdida, descubre los ritmos del oficio diario y el sábado y crece como un adulto emocionalmente maduro. Esta última sesión es para reunir en todas ellas las demás. Una de las principales razones por la que las personas se alejan del cristianismo son las supuestas reglas que existen. Muchas de esas reglas llevan a las restricciones y al legalismo y nos quitan el gozo de la vida. Asociar a la fe cristiana con reglas parecería contraproducente, pero hay una práctica de formación llamada regla de vida en la fe cristiana, cuyo propósito no es limitarnos. En realidad su intención fue liberarnos. Es un estilo de vida, una regla que quiere llenarnos de gozo y no eliminarlo de nuestra existencia. Me referiré a la llamada regla de vida. Nuestro enfoque en esta sesión es que den un pequeño paso para desarrollar una regla personal de vida para centrar su vida y anclarla en el amor de Dios. Cuando las personas reflexionan en su relación con Dios, vemos una división por compartimientos. Separamos nuestra vida espiritual de las demás partes de la vida en componentes: hogar, trabajo, diversión y Dios. Pero ante Dios, su intención es que todos los aspectos de la vida sean igualmente sagrados. Lo que no tenemos es un plan deliberado para hacer esto. El trasfondo de esta sesión es reconocer que existen poderosas fuerzas externas en la cultura que impiden que exista esa relación continua con Jesús, la comunión, la permanencia con Él. Detrás de esas distracciones y seducciones que tratan de alejarnos de Cristo, hay, según la Biblia, poderes demoníacos. El desafío es resistirnos ante ellos y ante la bestia de la cultura. Esto exige una solución radical. Hacer unos cambios pequeños o esforzarnos más no será suficiente. Además, tenemos nuestra carne y naturaleza caídas que se resisten a la voluntad de Dios. Tendemos a hacer nuestra voluntad, no la de Dios, o queremos que Él haga la nuestra. Por eso, en esta sesión final, les presentamos un antiguo tesoro escondido de la historia de la Iglesia llamado regla de vida. Esta regla tiene sus raíces en los hombres y mujeres que se retiraron de la sociedad para hacerse ermitaños en los desiertos de Egipto y de Siria en los siglos del III al V. Lo hicieron para buscar a Dios. Después que el emperador legalizó el cristianismo en el Imperio Romano, quisieron librarse de la mundanalidad que encontraron tanto dentro como fuera de la Iglesia. Querían hallar realmente a Dios, y así poder llevar al Dios vivo tanto al mundo como a la propia Iglesia. Terminaron formando comunidades que organizaban su vida alrededor de un plan previamente acordado, y que consistía en trabajar, orar y estudiar las Escrituras. Sabían que para madurar y crecer espiritualmente se necesitaban unos a otros, pero también necesitaban un plan detallado, consciente y deliberado. A este plan lo llamaron regla de vida. De nuevo, no se sientan intimidados por la palabra regla. Esta palabra viene de un antiguo término griego que podríamos traducir como emparrado. Un emparrado es una estructura que permite que una parra se pueda levantar del suelo y crecer hacia arriba, volviéndose fructífera y productiva. Una parra por el suelo no produce fruto. De esa misma forma, una regla de vida es un emparrado. Una estructura que nos permite permanecer en Cristo y ser espiritualmente fructíferos. Se ha dicho que una regla de vida es la estructura exterior de un peregrinaje interior. Es un soporte estructural para construir la estructura espiritual de nuestra vida con Dios. Es un plan consciente y deliberado para que Dios sea el centro de todo lo que hacemos. Incluye nuestra única combinación de prácticas espirituales que nos dan estructuras y dirección para prestarle atención a Dios en todo lo que hagamos. La meta es estar con Él y amarlo. La iglesia primitiva en Hechos 2, como verán en el estudio bíblico de hoy, se reunía alrededor de una especie de regla de vida con prácticas determinadas que le permitían preferir el amor de Jesús a todo lo demás. Habla de orar, enseñar, comulgar y partir el pan. Cada iglesia local tiene un emparrado o regla de vida. Dios hace surgir diversas iglesias locales en ciudades y comunidades, y nos comprometemos por fin con una con estructura o emparrado o regla que creemos que nos ayudará a crecer en Jesús con profundidad. Esta podría incluir los cultos de semana, la adoración, la predicación, los diferentes ministerios y lo que hace la iglesia. Pero, a nivel personal, son pocos los que tienen un plan consciente para desarrollar su vida espiritual. La mayoría de los cristianos no actúa deliberadamente, sino en piloto automático. Tenemos una forma inconsciente de desarrollar la espiritualidad.
Esto incluye la lectura de la Biblia por las mañanas, ir a la iglesia, acudir a un grupo pequeño de vez en cuando, o dar una cantidad de dinero u orar antes de cenar. Y asistimos a la iglesia e interactuamos espiritualmente con lo que haya ahí, pero la mayoría de los creyentes son pasivos, no deliberados. Esta sesión los invita a dar deliberadamente un paso que los lleve a desarrollar su propia estructura o regla de vida. La palabra clave aquí es deliberado. Se necesita una intención clara para anclarnos en medio del paso huracanado y la vida tan poco humana del siglo XXI. Nadar contra una corriente tan fuerte, sin un ancla como una regla de vida, es casi imposible. Terminaremos estando descentrados, distraídos y a la deriva espiritualmente. Pero pensar deliberadamente en mi regla de vida personal ha sido transformador para mí. Todos los años separo un tiempo para pensar en mi regla. Esto me ha servido para mantener ritmos y equilibrios en toda mi vida. En otras palabras, antes de comprometerme, reconozco que tengo el sábado, el reposo y gozo en mi vida y que cultivo mi caminar con Cristo. Estoy más consciente de mis límites. Así que, antes de añadir un proyecto como escribir un libro o filmar una serie de DVDs como esta, cuestiono sus implicaciones. ¿Cómo va a afectar esto el resto de mi vida y mi relación con Dios, conmigo, con Jerry, con mis hijas? Esta antigua disciplina espiritual me ha ayudado a hacer mi trabajo, a poner el trabajo en su lugar y a ir más lento. Tendrán tiempo para hacer un ejercicio en la sesión y reflexionar en la posibilidad de extraviarse y tal vez morir en una tormenta. Se les preguntará qué tormenta tiene en estos momentos y las cosas maravillosas de su vida que tal vez se pierdan u oscurezcan al no ver con claridad a dónde van. Están perdidos dentro de la tormenta. Le quieren encontrar sentido no solo en esta sesión, sino en realidad a toda su vida. ¿Cuáles son las cosas externas o internas que los han metido en una tormenta en la cual no ven nada? ¿Para qué? Para tener una vida consciente intencionada. Una manera de vivir elaborada para recibir el amor de Dios y entregárselo al mundo. Para comenzar a crear nuestra regla de vida, es importante ver el cuadro completo. Les sugerimos una lista de 12 elementos a considerar al comenzar a desarrollar su regla personal. El desafío que tienen consiste en escoger uno o dos y crecer en ellos. Así que voy a recorrerlos todos con ustedes, uno a uno. Primero, las Escrituras. Podría comenzar orando con los Salmos o leyendo la Biblia en un año o meditar en ciertos textos cada día. El segundo, silencio y soledad. Quizá quiera crecer con 2 o 3 minutos al día en una quietud total ante el Señor o hacer un retiro de 3 horas cada mes o cada trimestre. Tercero, el oficio diario o la oración. Comenzar una segunda oración del mediodía entre las 11 y las 2 o antes de irse a la cama en los próximos meses. Cuarto, el estudio. Podría tomar algún curso en su iglesia o en una escuela bíblica o comprometerse a leer un libro cristiano cada 2 meses. El quinto es el sábado. Puede comenzar con 24 horas semanales como sábado para el Señor. Puede ser su proyecto del año o comenzar con mediodía e irle añadiendo tiempo. El sexto es la sencillez. Podría eliminar las distracciones limitando sus compromisos o dar un porcentaje de sus ingresos o tal vez aumentando en algún momento el porcentaje de esos ingresos. El séptimo es juego y recreación. Puede incluir actividades que le inyecten vida. Puede dedicarse a un pasatiempo como caminar, pintar, arte o música. El octavo es servicio y misión. Tal vez sea hora de que salgan para usar su tiempo y talento en servir a otros. El noveno es cuidar del cuerpo físico. Comenzar con 8 horas de sueño, o hacer ejercicios, o cambiar su dieta. 10. Salud emocional. Unirse a algún grupo que trate de cuestiones sobre madurez en las relaciones, o hallar un mentor, o aprender habilidades emocionalmente sanas. Quizás encontrar un consejero que les ayude. El 11 es su familia. Esta área se refiere a crecer en su matrimonio o como padres, tal vez mejorar sus relaciones con el sexo opuesto, o hacer algún trabajo con sus padres y con su familia, buscando reconciliar relaciones. El 12 es la comunidad, los compañeros de viaje. Podría hallar un director espiritual, un grupo de responsabilidad mutua, un mentor o un grupo pequeño. Pueden añadir a esta lista elementos nuevos como la hospitalidad o tal vez eliminar ciertos elementos. Ustedes deciden. El desarrollo deliberado de una regla de vida exige ensayo y error y tiempo. Tendrán que aprender mucho de ustedes mismos. Por ejemplo, ¿qué clases de prácticas o actividades espirituales los acercan a Dios? ¿Y cuáles los alejan de Él? ¿Cómo pueden discernir cuál es la combinación correcta para su vida?
Tal vez querrían aprender más sobre estos 12 aspectos que acabo de mencionar. Mi regla personal de vida es un documento en constante cambio. Es un trabajo vivo siempre en progreso. Pero hemos aplicado este concepto de la regla de vida no solo a nivel personal, sino a nivel de la Iglesia. Por ejemplo, parte del curso de membresía en New Life Fellowship es crear su propia regla de vida personal. Es parte de su entrada porque queremos que asuman la responsabilidad de su vida espiritual y no de la vida espiritual de otros. Ha sido de inmensa ayuda para todos. Lo mismo decimos de nuestro personal en New Life. Todos desarrollamos una regla de vida y la ponemos al día, haciendo cambios para ajustarnos a nuestros ritmos y mantener a Cristo en el centro de nuestras vidas y estar anclados y equilibrados en Él. De nuevo, a nivel personal, dense mucho tiempo para desarrollar con lentitud lo que funcione mejor para ustedes. Al examinar su vida quizá habrá mucho que quieran cambiar. Lo mejor es comenzar con 1 o 2 elementos los primeros meses. Después de experimentar algún éxito, le podría añadir otro bloque de construcción a su regla. O tal vez siga con ese mismo elemento para trabajar con él más tiempo y profundizar más en él. Estén dispuestos a errar, intentarlo otra vez y aprender. Disfruten. Y tengan el cuidado de evitar todo legalismo. Deben intentar evitarlo. Hay que ser cuidadosos para que esta disciplina espiritual no sea un tengo que. Lo que queremos es que sea un quiero hacerlo por amor a Cristo. Si a usted le parece un yugo muy pesado o a otra persona del grupo, elimínelo. El yugo de Jesús es fácil y ligero, y ese yugo y su llamado encajan de manera perfecta. Y oro en este momento para que esta sesión final junto con todo el curso sobre la EES les hayan servido como inicio de un gran peregrinar con Cristo, un nuevo caminar con Cristo que les producirá tanto goce y deleite que indudablemente se derramará sobre todos a su alrededor. Recuerden lo que escribió Benedicto hace 1500 años. Su manera de actuar debe ser diferente a la manera del mundo. El amor a Cristo debe ir por delante de todo lo demás. Tengan esto presente y nunca se saldrán del camino.